Aleluya, gloria a Dios. Dios bendiga su vida, hermano. Dios te bendiga, hermana. Dios te bendiga. Quiero enseñar este tema: los muertos en tribulación y en la gran tribulación. Escucha esta palabra cuidadosamente. Los muertos en la tribulación y en la gran tribulación son dos periodos de tiempo diferentes. 3 años y medio más 3 años y medio, 7 años. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Después de la segunda venida de mi Cristo. 7 años. Y voy a hablar de estos muertos que mueren en la tribulación y la gran tribulación, y que son pueblo de Dios, que son muertos que van a morir por los mandamientos y por el testimonio de Cristo, y que los va a matar el anticristo y su gobierno. El anticristo y su ejército van a matar a estos cristianos que se quedaron, que se van a quedar por falta de consagración en la segunda venida de mi Cristo. Hay una pregunta: ¿cuántos años va a estar el anticristo en la tierra? Apocalipsis lo revela, son 7 años que va a estar causando daño al pueblo de Dios. Él comienza en el capítulo 6, verso 1 y el verso 2. Ahí está la manifestación del anticristo, cuando empieza su gobierno. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí una voz de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. Este personaje que viene en caballo blanco es el anticristo. No lo vaya a confundir con el Señor Jesucristo del capítulo 19. En el capítulo 19 habla que Cristo viene en caballo blanco. Pero este que viene, en este jinete que viene en el capítulo 6 es el anticristo. Y viene a gobernar y a matar, a destruir, a robar, a despojar. Porque es un hombre malo. Ahí en el capítulo 6 dan comienzo los primeros 3 años y medio de tribulación. Cuando usted va al versículo 11 de este capítulo 6 de Apocalipsis, usted se da cuenta de que hay un primer grupo que muere. Son 2 grupos los que van a morir en tribulación y gran tribulación. Apocalipsis capítulo 6, el versículo 11. Apocalipsis capítulo 6, verso 11. Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dio que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que habían de ser muertos como ellos. Podemos ver en este versículo 11 que hay un grupo de hermanos que están muertos, y se le dice a otro grupo que tienen que morir como ellos. ¿Cómo va a morir los hombres y mujeres del pueblo de Dios en la tribulación y en la gran tribulación? Van a morir decapitados, les van a cortar la cabeza. ¿Por qué van a morir? Porque no se van a dejar marcar con la marca del anticristo, con el número y con el sello. Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansase todavía un poco de tiempo, hasta que se completase el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Entonces hay un grupo que muere en los 3 años y medio en la
en la primera entrada de los 3 años y medio, que se llama tribulación. Ese tiempo se llama tribulación. Ahí muere un grupo. Y estos son llevados a un lugar a descansar. Y se les dice que esperen un poco de tiempo. ¿Qué es lo que tienen que esperar un poco de tiempo? Esperar para celebrar las bodas del Cordero. Porque cuando hablo de bodas, hablo de que van a haber varias bodas. Y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Se les dice, ustedes ya murieron físicamente, su cuerpo ya murió en la tierra. Todavía falta otro grupo del pueblo de Israel que tiene que morir. Capítulo 6, verso 11 de Apocalipsis. Y se les dieron vestidura blanca y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completare el número de sus consiervos y sus hermanos que habían de ser muertos como ellos. O sea, a la manera de como muere el primer grupo decapitado, así tiene que morir el segundo grupo. Entonces, el primer grupo que muere lo encontramos en Apocalipsis capítulo 6, verso 11. El segundo grupo de muertos en Cristo lo encontramos en Apocalipsis capítulo 12, verso 17. Vamos a Apocalipsis capítulo 12, verso 17. Bendito y alabado es Dios. Apocalipsis capítulo 12, verso 17. El segundo grupo de muertos en Cristo por los mandamientos y el testimonio de Cristo, por los mandamientos de Dios. Mira Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Está hablando de Israel. Israel guardan el sábado. En Israel el sábado hay que guardarlo obligatoriamente. Entonces está hablando de que hay una parte que ya fue vencida, que ya fue muerta. Y ahora el diablo, usando al anticristo y su ejército, se llena de ira contra la segunda parte que ha quedado de hombres y mujeres cristianos del pueblo de Israel y los vienen a matar. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto, oiga, ven, contra el resto, o sea, otro grupo de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces vemos de que ellos se dan cuenta de que Cristo ya vino en su segunda venida y que ellos se quedaron porque ellos no estaban esperando a Jesucristo. Pero como ellos conocen la Escritura de que Jesús les habló de un fin, el final de los tiempos. El final de los tiempos no es para la esposa novia del Cordero, es para Israel. Entonces ellos están sabidos que Cristo viene ahí en ese tiempo. Y no se dejan marcar, no se dejan sellar por el anticristo. Y prefieren morir decapitados. Apocalipsis capítulo 13, verso 7. Miremos lo que dice Apocalipsis capítulo 13, verso 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos también. Se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Vemos de que Él destruye a todo el pueblo de Dios, lo mata. Porque la Biblia dice que está establecido que todos los hombres mueran una sola vez. Todo hombre
de la faz de la tierra tiene que morir. Toda mujer tiene que morir físicamente. Y a estos dos grupos, en estos dos tiempos, el tiempo de tribulación y el tiempo de gran tribulación, los va a matar el anticristo. Apocalipsis capítulo 13, verso 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Oiga, y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo y lengua y nación. Ahí estamos viendo los dos grupos de cristianos creyentes, hijos de Dios, seguidores, adoradores de Dios, del pueblo de Israel, y quizás algunos gentiles que se quedaron por falta de consagración, van a morir por causa de los mandamientos y del testimonio de Cristo. Pero ahí no es el fin del anticristo. Él los mata, Él los vence. Una vez que esto sucede, le empiezan a caer juicios de Dios. Estarán cayendo las 7 copas de la ira de Dios sobre el trono del anticristo y sobre el gobierno del anticristo y sobre su ejército, sobre los seguidores, sobre todos aquellos que se dejaron marcar, se dejaron sellar con el 666, los que se pusieron la marca. Les va a estar cayendo 7 copas de la ira de Dios, que son los 7 juicios finales. Pero antes de eso, han caído 14 juicios. Los primeros 7 juicios, llamados los 7 sellos. De ahí caen 7 juicios más, llamados las 7 trompetas. Esto lo va a sufrir, los 14 juicios primero, lo va a sufrir el pueblo de Dios que se quedó para ese tiempo de tribulación y de gran tribulación. Van a sufrir porque las aguas se van a convertir en sangre. Tendrán sabor como el ajenjo, serán amargas como el ajenjo. Va a estar terrible la cosa en ese tiempo. Es por eso que hoy tenemos que consagrarnos para la segunda venida de mi Jesús. Tenemos que estar vigilantes a la segunda venida de mi Jesús, porque Él ya vino como hombre, 100% hombre y 100% Dios. Expliqué que el comienzo de los 7 años de tribulación está en el capítulo 6, el verso 1 y el verso 2. Cuando se manifiesta el anticristo, ahí comienzan 3 años y medio de tribulación. Y después hay 3 años y medio de gran tribulación. En los últimos 3 años y medio, el anticristo y sus seguidores serán atormentados de parte de Dios, de parte del eterno Dios. Hay por ahí dicen que el anticristo solo va a estar 3 años y medio en la tierra. No es cierto. Primero él gobierna y en 3 años y medio, primero él ahí hace cosas, barbaridades, pero en los últimos 3 años lo va a sacudir Dios con los 7 juicios de la copa de la ira. Bendito y alabado es Dios. Por eso el tema se llama los muertos en la tribulación y la gran tribulación. Porque muchos mueren en los 3 años y medio. Después, pasados 3 años y medio, se ha quedado un resto de pueblo, pero también va a morir. En los primeros meses van a morir. Apocalipsis capítulo 12, verso 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo.
Y en el verso 7 del capítulo 13 dice que el anticristo los vence y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Pero en esos momentos le queda poco tiempo, porque una vez que pasa que ya se están cumpliendo los 7 años de su gobierno, viene el juicio de Dios contra ellos, contra él, el falso profeta y todo su ejército. Pero qué triste y qué lamentable que los que se queden para ese tiempo de tribulación y gran tribulación van a sufrir mucho por causa de los mandamientos de Dios y del testimonio de Jesucristo. Porque no se van a dejar sellar ni marcar con la marca del anticristo, con el sello del anticristo. Van a ser decapitados, van a aguantar hambre, van a aguantar sed, van a aguantar desnudez. Quizás andarán hasta descalzos, porque no van a poder comprar ni vender. Y usted sabe que hay calzado que solo dura 2 años, 3 años y ya tiene caducación, se vence. Lo mismo la ropa. Porque el pueblo de Dios ahí no será dueño de nada. No va a tener privilegio, no va a tener casa, no va a tener carro, no va a tener negocio. Por eso dice que él va a despojar de todas las cosas a muchos. Les va a quitar todo. Tremendo. El pueblo de Dios no tendrá ningún privilegio ahí. Si el único privilegio que va a tener es escuchar palabra de Dios, porque va a profetizar Elías y Enoc, pura palabra del cielo. Cuando usted va al capítulo 11, usted se da cuenta que Elías y Enoc van a estar profetizando de parte de Dios. Capítulo 11, ahí está todo, cómo va a suceder. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque han sido entregados a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. O sea, ahí comienzan los 42 meses, 3 años y medio de tribulación. Pero cuando ellos profetizan esos 3 años y medio, Apocalipsis capítulo 11, verso 7, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. También a Elías y Enoc los va a matar el anticristo. Pasan los 3 años y medio y comienzan otros 3 años y medio de gran tribulación. Una vez que Elías y Enoc suben al cielo, porque dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y lo de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Y oyeron una voz
y oyeron una gran voz del cielo que decía, sube acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. Mire lo que pasa cuando Elías y Enoc es levantado al cielo. Versículo 13 del capítulo 11 de Apocalipsis. En aquella hora, dice, en el momento que Elías y Enoc suben al cielo, viene un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres. Y los demás se atemorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Desde ahí comienza el tiempo de la gran tribulación. Ya pasaron los 3 años y medio de tribulación y da comienzo 3 años y medio de la gran tribulación, donde va a ser sacudido el anticristo con su ejército. Y da comienzo con un gran terremoto, dice la Biblia. Los 3 años y medio de tribulación. Quiero decirte que son 5 terremotos que van a surgir en este libro de Apocalipsis. Grandes terremotos. Van a surgir en el tiempo de tribulación y gran tribulación. Por eso el tema se llama los muertos en la tribulación y en la gran tribulación. Los va a matar el anticristo y su ejército. Pero cuando vemos el capítulo 19 de Apocalipsis, vemos de que mi Cristo viene y viene a pelear. Viene a pelear contra el anticristo y su gobierno. Ahí es donde lo va a destruir. Apocalipsis capítulo 19, verso 20. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos 2 fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Aquí vemos de que el anticristo y el falso profeta son lanzados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Bendito y alabado Jesús. Mire lo que le va a hacer Cristo. Lo va a lanzar, lo va a apresar y lo va a lanzar al lago de fuego con su falso profeta. Apocalipsis capítulo 19, verso 20. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos 2 fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. El anticristo y el falso profeta van a estrenar el lago de fuego. Ellos van a ser los primeros en ser lanzados al lago de fuego, donde van a ir todos los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida. Pero eso va a ser en el juicio final, en el gran trono. Apocalipsis capítulo 20, verso 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Después de ser enjuiciado en el trono blanco, va a ser lanzado al lago de fuego, que es la muerte segunda. ¿Por qué la muerte segunda? Porque ya murieron la primera vez y estuvieron en el infierno, en el Hades, y de ahí fueron sacados para ser enjuiciados y lanzados al lago de fuego, a otro lugar de tormento. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el mal entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos,
y fueron juzgados cada uno según sus obras. Estos muertos son muertos perdidos, que están en el mar, que están en el Hades y que están en la muerte. Los va a entregar, dice, los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aleluya. Entonces, Cristo, estos muertos que mueren en la tribulación y gran tribulación, que son parte de su reino, los va a levantar. Es ahí la palabra que dice que los ángeles se van a encargar de levantar sus cuerpos de los 4 ángulos de la tierra. En la segunda venida, que es la que estamos esperando, Jesucristo no ocupa ángeles, porque quien se encarga de levantar la iglesia es el Espíritu Santo. Pero en este tiempo de gran tribulación, que Jesús viene por Israel, los ángeles van a levantar el pueblo que ha muerto, que ha sido decapitado por los mandamientos y por el testimonio de Jesucristo. Jesús pronto viene en su segunda venida por usted y por mí, que somos la novia que estamos esperando su segunda venida. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén y amén.